Buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces con el webinar de una vez. Marlene me cuenta que está sin micrófono. Ella está dándonos soporte por parte de Security One. Como les comenté a los que recién ingresaron, el tema de hoy va a ser cámaras térmicas. Vamos a tratar todas las soluciones basadas en cámaras térmicas. Por favor, si en algún momento dejan de escucharme o dejan de ver la presentación, avisan por chat para poder verificar si algo ha ocurrido. Preguntas las van escribiendo por el chat, con eso no detenemos la presentación y las vamos resolviendo al final, o las apuntan y al final abren los micrófonos y las preguntan por micrófono. Entonces, vamos iniciando entonces. Un poco de la historia de Hikvision, vamos a ver dos diapositivas para un refresco de qué es Hikvision. Es una solución es una empresa que hace soluciones pensadas en IoT y maneja múltiples productos y servicios, productos pensados en diferentes industrias a las cuales ustedes atacan. Ustedes ya conocen muy bien la parte de bioseguridad. En bioseguridad tenemos una amplia gama de productos, desde productos masivos, pensados en mercados masivos, y productos enfocados a proyectos para múltiples soluciones del mercado. Dentro de los campos que se trabajan, hay múltiples departamentos y parte de eso apoya lo que es la investigación y desarrollo de nuevas soluciones que van enfocadas no solo a tener productos más simples y más eficientes en costo con mercados masivos, sino también productos que generan valor agregado en mercados de proyectos. Por lo tanto, hay una gran parte de la compañía que trabaja en investigación y desarrollo. También respecto a las ganancias anuales de la compañía, una muy buena parte, una porción cerca del 9%, se reinvierte en investigación y desarrollo, y hay múltiples centros de investigación y desarrollo a nivel mundial, tanto en hardware como software. Tiene más de 4.600 patentes la compañía en este momento respecto a todas las soluciones que se han generado en el mercado. Eso es como para hacer un pequeño resumen de lo que es Hikvision y el alcance que tienen y por qué ahora la tecnología que vamos a hablar es bastante interesante, y en Argentina ha tenido mucho éxito en algunos nichos de mercado. Pero vamos a hacer un resumen completo de todas las tecnologías basadas en cámaras térmicas. Bueno, primero, ¿qué es la tecnología de una cámara térmica? Como ya saben, las cámaras ópticas toman la imagen como si lo hiciera una cámara de fotografía o como si lo hicieran los ojos. Por lo tanto, tal como ve un ojo humano, vería también una cámara convencional. Sin embargo, hay salvedades porque las cámaras ópticas tienen mejores lentes, mejor sensibilidad. En algunos casos se puede ver inclusive mejor a condiciones de baja iluminación, o se puede ver en condiciones donde la cámara ya cambia a blanco y negro, trabajando con iluminadores infrarrojos. Por lo tanto, pero el concepto es básicamente exactamente igual a cómo funciona un ojo humano para obtener la imagen que se podría estar viendo en una pantalla. En el caso de una cámara térmica, no se está viendo la imagen óptica, ni se está trabajando la imagen óptica, sino se está trabajando la imagen térmica basada en la radiación que generan los cuerpos, que cada cuerpo genera una radiación a diferente longitud de onda. Por lo tanto, con esa información, el sensor térmico es capaz de entenderla y generar una imagen para la persona que lo está visualizando. Esta radiación obviamente no es visible para el ojo humano, y lo interesante es este tipo de productos no va a necesitar ningún tipo de iluminación para poder obtener una imagen que sea entendible por el operador, para poder gestionar diferentes tipos de ambientes. Ventajas que tiene este tipo de tecnologías: no dependen de la luz, trabajan a total oscuridad, es decir, si hay luz o no hay luz no va a importar porque no se está trabajando con base de este tipo de espectro electromagnético. Cuando hay condiciones donde hay humo, la cámara térmica va
no va a tener un inconveniente para poder ver lo que está ocurriendo. Los reflejos de luz tampoco lo van a afectar. En el caso que haya nieve o lluvia, bajo ciertas condiciones, en la mayoría de las condiciones va a funcionar mejor que una cámara óptica. Bueno, un resumen de cómo se compondría el principio de este tipo de cámara. Obviamente un lente, en el caso de Hikvision trabaja lentes de germanio, ya que hace lentes no refrigerados. Luego unidades de proceso internas, o sea, son chips que van generando que la información que obtiene el lente de germanio la vaya procesando para generar una imagen entendible por la persona. Y obviamente después de ese proceso y de esa conversión de información térmica a una imagen, sale el flujo de video. No vamos a entrar en mucho detalle, hay muchos que ya han conocido parte de lo que son esos procesadores, cómo trabajan, pero básicamente ese es el principio que no nos vamos a detener en este webinar. Bueno, ventajas, como les comentamos, puede trabajar en total oscuridad. Aquí vamos a ver un ejemplo donde tenemos una cámara óptica y una cámara térmica simultáneamente. En la cámara térmica vamos a observar que hay una persona caminando en este punto. Vamos a reproducir los videos. Vemos que aquí se ve una persona caminando, mientras que en la cámara óptica no vemos absolutamente nada hasta que alguien enciende una lámpara. Si se dan cuenta, este encendido de la lámpara, que es donde, no sé si alcanzan a ver el mouse, esto tiene un puntero. Bueno, no encuentro el puntero. Ahí sobre la luz hay una lámpara que se enciende en la imagen óptica, pero sin embargo siempre vemos el movimiento de la persona en la cámara térmica. Esa es una de las ventajas importantes a nivel operativo de una cámara térmica, ya que no depende si hay luz o no hay luz, no va a afectar la detección de la imagen. También lo que mencionábamos en el caso de que exista humo, en el caso vamos a comparar una cámara óptica contra la cámara térmica, vemos que la cámara térmica, a pesar de que hay humo, sigue obteniendo la información de la escena, mientras que en la cámara óptica dejamos de ver completamente la escena por el humo. Vamos a reproducirlo de nuevo para que vean. Ahí con el humo, en la cámara óptica dejamos de observar la información, en la cámara térmica seguimos teniendo visualización de la escena. En el caso de interferencias de luz, vamos a ver aquí un video, viene acercándose un vehículo con luces altas. Vamos a ver qué ocurre con la cámara convencional. Una luz alta satura la escena, si se dan cuenta no vimos que el auto pasó al fondo, vimos simplemente un destello de luz. En la cámara térmica, este tipo de iluminación no afecta a obtener la imagen. Por lo tanto, no hay problemas con la exposición a luces altas, como si lo fue con la cámara óptica. Se dieron cuenta, aquí vimos que los autos pasaron sin ningún problema. Bueno, otro de los tipos de ventajas es el manejo de algoritmos inteligentes en el caso de usarlo en perímetros como cruces de línea o intrusión. Tenemos una eficiencia mucho más alta que no depende de la iluminación. En este caso, podríamos llegar a comparar cuando generan un análisis de este tipo con una cámara óptica y las condiciones de iluminación varían, van a ver que hay inconvenientes con este tipo de disparo de alarmas. En una cámara térmica no existiría, ya que como no depende de la iluminación, y ahora con los nuevos algoritmos, que más adelante hay una parte de explicar los nuevos algoritmos que están en estas cámaras térmicas, me permite tener detecciones más precisas y minimizando las falsas alarmas, ya que son capaces de entender el objetivo, que sea una persona o un vehículo. Bueno, ahora entrando un poco más en materia, esas son como las características de una cámara térmica. Obviamente hay condiciones en que va a ser más útil una cámara térmica que una óptica.
en otro tipo de condiciones va a ser más conveniente una cámara óptica que una cámara térmica. Recuerden que también tenemos productos biespectro que tienen las dos lentes. Más adelante vamos a desglosar un poco mejor este tema. Bueno, en cuanto a aplicaciones para cámaras térmicas, en aplicaciones de cámaras térmicas tenemos varios puntos en los que usualmente se trabajan este tipo de tecnologías. En Argentina trabajamos mucho la parte de perímetros con cámaras térmicas debido a siempre hay baja iluminación, hay mejor respuesta, hay campos abiertos muy grandes y al no haber iluminación las cámaras ópticas se limitan a este tipo de trabajos. Tiene mejor precisión para analíticos en las noches y obviamente tiene clasificación de personas y vehículos de acuerdo a los nuevos algoritmos que trabaja Hikvision en sus cámaras. Otra de las aplicaciones es medición de temperatura y aquí hay varios puntos de medición de temperatura. Todas las cámaras de Hikvision tienen medición de temperatura. Las básicas que se usan en perímetros tienen una precisión que es más o menos 0,8. Por lo tanto, dependiendo de para qué se va a usar, podríamos llegar a tener esas cámaras. Luego hay unas cámaras pensadas para industria que tienen una precisión más alta, que es más o menos 2 grados. Y después hay un grupo de cámaras que vamos a ver al final, que ya se han trabajado en Argentina, cuando arrancó la pandemia, y las cámaras térmicas para medición de temperatura en personas. Son esos 3 rangos de medición de temperatura y depende del tipo de escenario que vayan a usar, se usa un producto específico. Sin embargo, todas las cámaras de Hikvision son capaces de medir temperatura. Por otro lado, también está la prevención de incendios. Y aquí sí ya estamos en el nivel de productos más pensados en perímetros. Sin embargo, todos los productos menos las cámaras para medir temperatura en personas tienen detección de incendio, que el algoritmo se va organizando de acuerdo al trabajo de la cámara. Entonces, ese es otro de las aplicaciones que tiene Hikvision. Y por último, la observación con el operador, con la persona que está operando el sistema, que le va a permitir, como vimos en los videos anteriores, ver en condiciones donde una cámara óptica no está viendo. Bueno, vamos a explicar algo bien importante y es el criterio de Johnson. El criterio de Johnson es un criterio que define con cuánta información mínima en una cámara térmica yo puedo obtener una percepción lógica por parte del operador. Entonces, vemos que con 1.5 píxeles el operador entiende que hay algo en esa imagen. No es capaz de discernir qué es. Esto es pensando en que la persona está viendo la imagen en vivo. Luego, con 6 píxeles ya hay reconocimiento. Ok, eso que veo con 6 píxeles puedo saber si es un vehículo o una persona. Luego, ya en identificación, con que haya 12 píxeles del objetivo que estamos viendo, ya claramente podemos determinar cuál es ese objetivo, ya es una persona. Y eso va a estar relacionado a qué tan lejos voy a entender, que una persona va a entender este tipo de objetivo. Entonces ahí entra el concepto DRI o DORI, que lo conocen en algunos parámetros, es detección, reconocimiento, identificación. Obviamente la detección llega a distancias más grandes y cada vez que la lente es más larga va a tener mayor distancia de detección. Lo mismo reconocimiento y también identificación. Sin embargo, en una misma cámara, el parámetro de detección llega muy lejos porque simplemente es entender que hay algo en la escena que se está moviendo sin saber qué es el objeto, pero vemos un objeto moviéndose. En reconocimiento ya se reduce muchísimo esa distancia y luego la identificación. Recuerden que aquí estamos hablando de pensando que un operador está viendo la cámara en vivo porque después entra a entenderse cómo la cámara analiza para usar todos los algoritmos inteligentes que se encuentran en la cámara. Bueno, un resumen de lo que sería la familia de cámaras. Vamos a arrancar con modelos de lente corto que los van a conocer en el mercado como HIT Pro. Entonces, todo lo que es la línea HIT Pro es una línea nueva que son cámaras térmicas costo efectivas de lentes cortos y aquí sacamos la parte de cámaras de medición de temperatura en personas. Esas son cámaras térmicas pensadas en ambientes cortos, no sé, el perímetro de una casa, por ejemplo, que son distancias muy cortas. Si vamos a las cámaras de perímetro que tienen lentes muy largos,
son muy lejos las escenas que tienen estas cámaras, por lo tanto, eso resuelve ese tipo de perímetros cortos, o por ejemplo, poder visualizar un escenario interior, un data center, un escenario de muy corta distancia. Ahí aparece la línea HIT Pro. Luego está la línea de proyectos, donde vamos a hablar en su mayoría de cámaras para perímetros y algunas cámaras para industria con medición de temperatura en rangos de más o menos 2 grados. Luego hay cámaras pensadas para operaciones más largas y resoluciones más altas. La resolución de las cámaras térmicas, al necesitar baja información, también tenemos resoluciones bajas de acuerdo a la necesidad. Las lentes cortos tienen una resolución 120-160 que es suficiente para generar una imagen entendible para la persona que está visualizando con muy buena resolución. Luego, cámaras intermedias de 384 más 288, que ahí estaría prácticamente el grueso de proyectos. Y luego cámaras de 640 por 512. Como la imagen se forma de una forma diferente, no es necesidad de tener resoluciones más altas, ya que con 640 por 512, pensado en el tipo de detecciones y algoritmos que usan las cámaras térmicas, es una resolución muy, muy elevada para ver escenas. Ya ahorita, cuando estemos viendo varios videos, van a poder comparar este tipo de imágenes. Y luego las cámaras con lentes largos. Esto es hablando de lo que son cámaras fijas, Hikvision, que hay cámaras con solo lente térmico y cámaras biespectro. En cuanto a cámaras que tienen movimiento pan y tilt, obviamente tenemos domos, PTZ, cuando incluyen una cámara óptica. Recuerden que en este caso no hay cámaras térmicas que tengan zoom, a excepción de un producto que sería el high gain pensado en ambientes forestales, que más adelante lo vamos a elevar, que es el que están viendo en la parte superior derecha, el producto que tiene la lente térmica más larga tiene un zoom térmico de 4x. Sin embargo, de ahí para abajo ninguna cámara térmica tiene zoom. Las cámaras ópticas incluidas en el biespectro pueden llegar a tener zoom, pero usualmente cuando vamos al concepto de cámaras fijas, son cámaras ópticas fijas las que son biespectro. En el caso de los PTZ, que tienen cámara óptica, eso sí tienen opción de zoom óptico. Sin embargo, la cámara térmica que tiene ese producto es de lente fija. Luego, productos de termografía que habíamos mencionado. Aquí hay varios productos que no se trabajan en Argentina y que son módulos de cámara, por lo tanto los vamos a dejar fuera de esta explicación. Sin embargo, si llegan a tener algún proyecto con ese estilo, se comunican con el distribuidor y nos contactan a nosotros para entender qué es lo que están necesitando. Sin embargo, aquí se trabajan proyectos ya determinados para medición de temperatura en el caso de proyectos industriales o donde haya necesidad de medición de temperatura. Y aquí volvemos a arrancar con la línea HIT Pro, donde hay productos de HIT Pro para medir temperatura con la precisión mencionada, que era más o menos 2 grados, y de ahí para arriba hay varios productos en cámaras fijas, en cámaras con movimiento con PTZ, tanto en domo como en posicionador. Bueno, arrancando para entender lo que es toda la línea y dónde podríamos ubicar estas líneas de producto. En el caso del producto HIT Pro, que es las cámaras de lente corto, que pueden ser solo térmicas o pueden ser biespectro, tenemos varios modelos. Aquí vemos el ejemplo, el modelo 2TD 11-17 y 12-17 con lente de 2, 3 y 6 milímetros. Y luego tenemos otro modelo que tiene lente de hasta 10 milímetros, el guión 3, guión 6 o guión 10. Es el tipo de lente que tiene la cámara térmica. Este tipo de productos tiene algoritmos básicos de perímetros y tiene, si es el modelo biespectro, tendrá un canal óptico que va a ser de 4 megapíxeles con rango dinámico verdadero. Tiene algoritmos de cruce de línea de intrusión, tiene la clasificación entre personas y vehículos, por eso sirve también para perímetros pequeños o para poner en un estacionamiento donde la distancia no es muy grande o una entrada de un edificio, dependiendo si necesitamos o no la imagen térmica. Este tipo de productos viene incluido con
un parlante interno y con una luz estroboscópica en el caso que se requiera disparar una alarma directamente en la cámara. Tiene un parlantito que es una chicharrita que suena, o la luz se enciende y se apaga como un estrobo de acuerdo a la necesidad. Eso se puede activar o desactivar de acuerdo a la necesidad. Tiene entrada, salida de alarma, entrada, salida de audio. Y como mencionamos, este es uno de los productos que está pensado en perímetros o en otro tipo de aplicaciones. La precisión es de más o menos 8 grados. Luego tenemos en HeatPro también la línea de termografía, donde ¿qué cambia? Tiene la medición de temperatura de más o menos 2 grados de precisión o más o menos 2%. Este tipo de productos sirve para poner en cajas de electricidad, zonas de cableado eléctrico, algún tipo de medición de temperatura importante, que tenga una distancia corta. Por ejemplo, la cámara que es el cubito que ven acá, que es el TD3017. Ese producto puede estar dentro de un gabinete con cables eléctricos de alta tensión para estar sensando los cables eléctricos de alta tensión, ya que tiene un lente de 2 milímetros, tiene una escena muy, muy corta y me permite hacer mediciones de temperatura de este tipo. Luego, las cámaras termográficas fijas, que ya sabemos que hay modelo solo térmico y modelo biespectro. Aquí no nos vamos a detener mucho más en el resumen porque quiero avanzar con otros temas un poco, pero entiendan que hay productos con precisión de más o menos 2 grados en cámaras fijas. Luego las cámaras de distancias más largas pensadas en perímetros, hay cámaras, perdón, desde 4 milímetros hasta 35 milímetros en modelos fijos como el que se ve abajo y hasta 100 milímetros en modelos como el que se ve arriba para llegar a distancias mucho más largas. Aquí hay una comparación básica que es el uso de comportamientos analíticos entre este tipo de productos. En el caso, vamos a ir al final, la cámara de 100 metros tiene una detección analítica de hasta 735 metros, dependiendo del análisis que vamos a usar. En este caso sería para detectar personas. Luego las cámaras, en el caso de las primeras, cámara de 35 milímetros es capaz de detectar y entender que es una persona máximo a 257 metros. Por eso es que este tipo de cámaras con ese tipo de algoritmos que minimizan las falsas alarmas se usan en perímetros. Bueno, hay una solución bien interesante que es el sistema de tracking, que es un producto completo donde integra una cámara térmica y un domo PTZ que van trabajando en conjunto. Este es un producto completo porque ya internamente están conectadas la cámara térmica y el PTZ. Este producto funciona, la cámara térmica hace detecciones y le da la posición al domo PTZ para que pueda seguir el objetivo que está detectando la cámara térmica en su escena. Entonces esto lo hace altamente eficiente para perímetros donde necesito tener también una condición más alta de seguridad y una cámara óptica que pueda hacer un seguimiento mucho más específico que sería con el domo PTZ. Luego los modelos de posicionadores y domos ya de alta categoría, donde ya van a tener características como el parabrisas para limpiar la lente, recubrimiento anticorrosivo, van a tener auto-tracking, van a tener funciones mucho más especializadas y van a ser obviamente para nichos más especializados, y aquí ya prácticamente los productos en cámara térmica cuentan con resoluciones, la más alta resolución que se ofrece en los productos de cámara térmica. Bueno, ese es el domo PTZ biespectro. Aquí ya no nos vamos a detener tanto en producto, y esas son especificaciones de las cámaras posicionadores, donde después vamos a ver qué tipo de soluciones me generan este tipo de productos. Bueno, en el caso de las cámaras HeatPro, los algoritmos se han mejorado para el trabajo de estas cámaras desde que surgieron, ya van en la versión 2.0 y pueden trabajar múltiples comportamientos en la misma escena
Vamos a ver algunas imágenes de estos comportamientos ahora. Y está pensada para protección de áreas chicas. Aquí vamos a ver varios videos en cuanto a la detección. Vamos a ver el ejemplo del algoritmo en versión 1.0 en la parte de arriba. La persona se movió, generó, disparó la alarma y ponemos ahora la comparación con el dispositivo, el algoritmo en segunda versión, hasta que las dos personas no salieron. Si se dan cuenta, en el primero solo detectó una persona, en la versión 2.0 detectó a las dos personas y generó la alarma. Ahora acá vamos, en la parte de abajo vemos una zona de intrusión. Eso es para mostrar la mejora en los algoritmos. Pasa un vehículo sin ser detectado. En la versión 2.0 el vehículo alcanzó a detectarse y disparó la alarma. Entonces, son mejoras que han tenido los algoritmos y estas mejoras van pasando a toda la gama de productos de cámaras térmicas. Ahora, este tipo de lentes cortos, como les dije, es muy bueno para perímetros cortos con la reducción de falsas alarmas si tenemos residencias muy grandes o que son muy chicas para una cámara térmica de lente largo. Este me sirve para proteger ese tipo de perímetros. Bueno, aquí hay varios ejemplos de aplicación. Vemos que la cámara térmica está conectada para ver el exterior, viendo una zona de la calle para detectar cuando pasa un vehículo, obviamente reduciendo las falsas alarmas por los algoritmos que han ido mejorando, o un ingreso a una casa para detectar personas que están pasando por el frente de la casa. Entonces, ese tipo de notificaciones de alarmas que muchas veces pueden llegar a tener inconvenientes con cámaras ópticas, con una cámara térmica se resuelve. Y si tienen una cámara biespectro, obviamente tienen lo mejor de las dos tecnologías para poder estar atento a este tipo de notificaciones. Bueno, ejemplos en espacios de estacionamiento que no son muy grandes y obviamente las detecciones de alarmas si se necesitan, el uso de algoritmos. Aplicaciones en sectores como tiendas o en industria donde se necesita tener detecciones y debido a las distancias o a las condiciones de iluminación las cámaras ópticas presentan alguna desventaja, podemos usar este tipo de productos para resolver ese tipo de escenarios. Bueno, ahora, sumándole a lo que mencionamos antes, que las cámaras tienen detección de incendio, las cámaras de lente corto van a presentar un beneficio adicional para múltiples ambientes, para precisamente usar ese algoritmo. Por ejemplo, zonas donde puede haber incendio, vamos a poder tener detección temprana para evitar que se dispare un sistema convencional de incendio, porque ahí ya representa, cuando se dispara un sistema de incendio, representa que hay una problemática grande y prácticamente ya hay un incendio que puede llegar a estar fuera de control. Aquí vamos a hacer una detección temprana porque una cámara de estas no reemplaza un sistema de incendio, pero sí puede ayudar a evitar a que se dispare un sistema de incendio. En este caso podemos ver zonas de bodegas donde hay cajas, donde hay elementos de almacenamiento, donde pueden haber elementos eléctricos que son cuartos pequeños. Este tipo de cámaras con lente corto me va a poder dar la mejor ventaja para este tipo de algoritmo. Entonces se puede estar monitoreando temperatura, se puede disparar a través de una prealarma, múltiples configuraciones de temperatura. Si se usan las cámaras biespectro, vamos a tener también un canal de imagen convencional, lo cual va a dar una ventaja al operador, no solo recibir la alarma de medición de temperatura o la alarma de incendio, sino también va a poder ver lo que ocurrió con una imagen óptica si es que hay visibilidad, por ejemplo, que no haya humo. Y obviamente cuentan con luz estroboscópica y un elemento de audio para anunciar que algo ocurrió en la ubicación de la cámara.
Bueno, otro tipo de procesos que se pueden llegar a tener, como les mencioné, la cámara esta, que era el cubito que mencionamos antes, que tiene lente muy corta y tiene una construcción pequeña, me sirve para tener ambientes cerrados en un rack de equipos, en una zona de cableado, como se ve acá en la parte de arriba, en un gabinete de distribución de cableado. Y podemos hacer medición de temperatura y detección de incendio, lo cual presenta una ventaja al usar este tipo de dispositivos que antes no se tenía para monitorear ese tipo de puntos críticos. Así como hay cámaras que tienen lentes más largos para poder mirar transformadores, estaciones industriales de generación eléctrica, ya esta línea HIT Pro acerca a procesos más chicos y más que antes no tenían este tipo de opciones, dar una solución adicional de seguridad. Bueno, hablamos de lo que era el concepto de DRI o DORI, que también lo conocen. Vamos a hablar ahora de los comportamientos analíticos en las cámaras, que este es otro punto bien crítico y hay que entender claramente el alcance de este tipo de productos. Con el uso de los nuevos comportamientos inteligentes basados en Deep Learning, estas distancias de uso de comportamientos analíticos se agrandan. Sin embargo, siempre es muy inferior a la distancia máxima que permitiría el DORI o el DRI de lo que ve una persona de su percepción como entendimiento de la escena. Entonces, aquí vamos a hablar de las cámaras de lentes cortos únicamente porque es lo que estamos hablando de la línea HIT Pro, pero aplica para todo el rango de cámaras. Hay que mirar bien en la especificación. Si hay dudas, consúltenos para saber hasta qué punto es recomendado usar los análisis inteligentes de las cámaras de acuerdo a las lentes que tienen. En este caso vamos a mirar uno de los ejemplos que sería la lente, la superior, que es la lente de 10 milímetros, donde por comportamientos inteligentes, la de 10 milímetros puede llegar a tener una medición de temperatura hasta 118 metros máximo si el objeto que tenemos es de 1 metro por 1 metro. Vamos a tener una detección de persona a una distancia máxima de 67 metros. Sin embargo, vemos que lo recomendado es trabajarla a 48 metros. ¿Por qué razón? Porque entre mayor distancia le cuesta mucho más al algoritmo entender que es una persona por la reducción de información que tiene la cámara térmica. Recuerden que aquí estamos censando la temperatura del cuerpo del objeto, la radiación térmica en el espectro infrarrojo de ese cuerpo. Por lo tanto, al no ser una imagen óptica, es más difícil que el algoritmo con menor información entienda que el objeto es una persona. Entonces, si bien la máxima distancia se tiene una distancia recomendada y ese tipo de productos, en el caso de la cámara de 10 milímetros, se trabajaría para una persona a 48 metros. Es como para que se entienda un poco mejor el concepto. En este caso, la persona tipo sería una persona que tiene un ancho más o menos de 0,5 metros entre hombros y una altura promedio de 1,8 metros. Entonces, es importante entender este tipo de requerimientos. Capaz que sí estamos en un contexto donde no tenemos tantas personas altas y son más bajitas, capaz voy unos metros para atrás en el diseño de este tipo de comportamientos analíticos. Bueno, ahora en cuanto a detección de perímetros. En detección de perímetros tenemos múltiples dispositivos de la solución, cámaras fijas, cámaras fijas biespectro, domos PTZ, posicionadores de diferentes tipos de ambientes. Ahora, aquí tenemos para perímetros de mediana distancia, vamos a usar cámaras térmicas que tienen entre usualmente 10 y 35 milímetros. Y vamos a tener múltiples escenarios, plantas solares, plantas de generación de energía, no necesariamente tienen que ser nucleares, puede ser cualquier tipo de perímetros externos, campus de universidades, barrios cerrados. Acá en Argentina es muy común que los barrios cerrados usen cámaras térmicas por las distancias tan grandes que tienen para proteger sus perímetros y por la ventaja que tiene este tipo de solución. Y dentro de este grupo de productos también tenemos el sistema de tracking
que mencionamos antes. Vamos a ver algunos de los ejemplos en video. En la parte izquierda superior estamos viendo el uso de la cámara térmica. En un perímetro se detectan los vehículos y se detecta una persona y hay un cruce de línea. Quiere decir que si, en este caso, una persona hace ese cruce de línea, vamos a tener una notificación de alarma. Sin embargo, es para que vean y observen cómo es el uso de perímetros. En ese sería un ambiente residencial, podría ser. Luego, en un ambiente abierto, el video del centro, vamos a ver que se están haciendo detecciones de disparos por cruce de línea en 2 personas. Y aquí estamos usando cámaras que son las más típicas en este tipo de escenarios, cámaras que van en la resolución de 384 por 288. Si la persona requiere mayor resolución, se podrían instalar cámaras de 640 por 480, pero lo único que va a variar respecto al análisis que hace la cámara que vimos, por ejemplo, de la mitad, es que va a tener un poco más de definición el contorno de ciertos de los objetos que se ven. Sin embargo, los algoritmos trabajan de la misma forma. Luego vemos otro escenario en un área de intrusión. Aquí vemos el escenario en pleno día de la persona que cruzó. Le pudimos hacer seguimiento y el disparo de la alarma de la cámara térmica, que realmente no depende de ningún tipo de iluminación, y podríamos tener el mejor escenario de prueba donde tenemos la imagen óptica y la imagen térmica para verificar lo que está ocurriendo. Bueno, en el caso de larga distancia y perímetros de larga distancia hay otro tipo de productos como el biespectro, que es el posicionador que se ve aquí arriba, que hay soluciones para muy larga distancia. Vamos a ver algunos de los videos de este tipo de soluciones, donde podemos llegar a pensar en detecciones de personas y vehículos más o menos a unos 5 kilómetros de distancia o más, dependiendo del análisis y de la lente que tenga la cámara. En zonas de puertos vamos a poder observar el movimiento de todas las embarcaciones que están entrando, saliendo. Aquí vemos en la tercera imagen del video la resolución que tiene una de las cámaras térmicas, que tiene un detalle bien interesante de los objetos que están en el campo de visión de la cámara. Y en este caso, en el último, un área de construcción. Estamos viendo una de las excavadoras y diferentes elementos en áreas de construcción. Bueno, aquí, por ejemplo, se puede llegar a tener combinación de soluciones donde se pueden llegar a tener usos específicos con dispositivos antidrones, donde se detecta la posición y la cámara es capaz de hacer seguimiento de acuerdo a esa posición. Esas son soluciones que pueden llegar a ser inclusive customizadas. Aquí se puede llegar a tener, por ejemplo, el uso de radares. Aquí estamos viendo que en la escena de la cámara se observa el objeto y nos indica que estamos a una distancia de 300 metros del objeto. Entonces aquí podemos ver, en caso que el objeto se mueva, si la imagen óptica lo llega a perder, lo tenemos en la imagen térmica. Y asimismo esto puede llegar a vincularse, por ejemplo, ese tipo de radares que detectan este tipo de dispositivos, puede llegar a enviar la posición a la cámara para que se ubique en donde se encuentra este dispositivo. Obviamente aquí estamos hablando de los productos de posicionamiento que tienen auto-tracking. Bueno, otro tipo de escenarios. Aquí hay un ejemplo en un criadero de salmones.
donde usan las cámaras térmicas para observar las zonas de cría y poder ver cuando los salmones se están alimentando o ver los ciclos de alimentación. Acá vemos que la cámara óptica pierde visualización, tiene iluminador láser, por lo tanto llega a buena distancia, sin embargo, no alcanza a ver cuando los salmones salen del agua para alimentarse. Aquí se alcanzó a ver, sobre el agua se observan que salen los salmones, por lo tanto ya pueden verificar que están alimentándose correctamente. Son tipos de escenarios y ejemplos de soluciones que se pueden llegar a presentar. Bueno, en cuanto a detección de incendio, ya habíamos hablado de la lista de productos y aquí ya vamos a ver varios nichos de mercado donde vamos a usar medición de temperatura industrial y detección de incendio, zonas de generación eléctrica, transmisión eléctrica, petroquímicas, zonas de reciclaje de basura y zonas ambientales. En este tipo de escenarios ya pensamos, depende de dónde estemos ubicados, si estamos dentro de la planta de energía o en zonas muy abiertas, el tipo de producto, vamos a usar los que tienen mayor precisión en medición de temperatura para poder realizar el trabajo en este tipo de escenarios que requieren una mejor precisión de medición de temperatura. En este caso, en ambientes de generación se pueden hacer detecciones de temperatura, ya que puede ser crítico este tipo de detecciones, ya que se trabaja con combustibles o se trabaja con cables de energía que pueden llegar a quemarse o a destruirse si no se monitorea la temperatura correctamente. ¿Qué permite este tipo de soluciones? Evitar, en una cámara óptica hay información que no se vería porque el ojo humano no la ve si llega a subir la temperatura de uno de los componentes, y me va a permitir evitar reflejos de luz en el caso de que estemos monitoreando plantas solares, por ejemplo. Y podemos tener múltiples áreas de medición de temperatura en este tipo de soluciones. Aquí vemos el ejercicio en una industria de electricidad donde se están monitoreando los transformadores y los puntos de contacto de los cables y teniendo notificaciones. Este es uno de los casos de éxito, que está una subestación en el este de Europa, o en Cebu, en Filipinas, se usa este tipo de dispositivos. Acá tenemos casos ya en industria también locales para detección de temperatura en ciertos ambientes. Tenemos el manejo de cereales con zonas de riesgo de explosión, zonas de producción de petróleo también usan productos Hikvision para este tipo de mediciones. Este es otro de los ejemplos donde se usó una cámara antiexplosiva térmica para poder ver la llama de salida de gas, para evitar que, pues, eso es una forma de escape, de liberación de la presión dentro de las tuberías, y es importante que la llama esté encendida todo el tiempo, y por lo tanto se usa una cámara también, como hay gases alrededor, que sea un producto a riesgo de explosión. Luego, cámaras biespectro, posicionadores para otro tipo de áreas, ya no necesariamente tienen que ser con certificación a riesgo de explosión. En la industria de oil and gas, para inspeccionar los motores, ya que los motores trabajando generan calor y se van desgastando sus componentes. Se pueden ver también silos de almacenamiento. En este caso se está observando el nivel de petróleo en silos de almacenamiento. También se puede usar para otro tipo de materiales. Me parece que la empresa que trabaja cereales acá también usa cámaras térmicas para mirar el nivel de cereales en los silos, ya que cambia la temperatura de esto. Se pueden usar para ver la variación de almacenamiento de algún líquido en algún silo, ya que hace cambiar la temperatura exterior del silo de almacenamiento. Bueno, aquí hay varios ejemplos de casos de éxito con los diferentes productos que ya mencionamos. Aquí
Aquí vemos en uno de los casos un domo PTZ que está haciendo análisis del estacionamiento de camiones cisterna o camiones de transporte de gas para estar mirando que no tenga ningún problema, ya que al tener este tipo de almacenamiento siempre hay un riesgo, ya que son productos que se tienen contenido inflamable que puede llegar a generar riesgo. En el caso de reciclaje de basuras, las basuras también generan gases, por lo tanto, hay riesgos al trabajar en ambientes de este tipo. Más que todo la basura orgánica puede llegar a generar explosiones de gas que se va generando naturalmente por la descomposición de los componentes. Y no solo eso, sino también ya se han generado para este tipo de ambientes análisis especializados de las cámaras. Por ejemplo, vamos a ver los videos. El movimiento de la excavadora que vemos ahí, en cierto punto con ciertos modelos generaba falsas alarmas por el simple movimiento de la excavadora, y se generaron mejoras en el análisis de este tipo de productos para evitar que la excavadora no generara ese tipo de notificaciones. Entonces, se hacen mejoras para este tipo de soluciones y que estén trabajando en múltiples ambientes pensados en que requieren mejorar las notificaciones que reciben. Bueno, aquí vemos que también se generan, como hablamos hace un momento, en zonas de reciclaje, eh, ambientes de descomposición que pueden generar un elevamiento en la temperatura y explosión por gases que se están generando naturalmente por la descomposición, y eso también puede representar un riesgo para los operadores que están trabajando en estas áreas de reciclaje. Bueno, en cuanto a ambientes un poco más forestales y ambientales, está este producto que es una PTZ, eh, se llama estable porque tiene condiciones y características muy especializadas para este nicho de mercado. Son las cámaras que tienen lentes térmicos más largos, y la cámara que tiene el lente más largo de esta gama de productos, que es de 180 milímetros, tiene 4x de zoom térmico. Y obviamente las cámaras ópticas tienen zoom muy superior a lo que sería un domo PTZ que conocemos de 36x o de 32x. Bueno, en el video de abajo vemos cómo es el comportamiento de este tipo de productos. Luego, Hikvision también provee en su página, hay herramientas de diseño de este tipo de soluciones. Recomendable cuando tengan proyectos con soluciones térmicas, comuníquense con el distribuidor, se comunican con nosotros en Hikvision para apoyarlos e indicarles cómo llevar el mejor desarrollo de este tipo de soluciones con productos que son bastante especializados. Sin embargo, la herramienta está, es bueno que la vayan usando, está en línea, se llama Thermal Design Tool, entran a hikvision.com, van a soporte, herramientas online, y ahí encuentran este tipo de herramientas que les va a ayudar a entender. Esta herramienta permite cargar un mapa, generar un perímetro, poner los productos que están seleccionando y ver cómo es el área de visión térmica, hasta dónde va a llegar si uso analíticos. Hay varias condiciones bien interesantes en este tipo de soluciones. Y un paso más allá en los proyectos es la plataforma que se usa, va a depender también del proyecto que estén trabajando. Hay un software sin costo que es el IBMS 4200, que recibe y entiende completamente la solución de cámaras térmicas, y si lo van a usar con NVRs, tiene que ser la NVR de la serie I, para que entienda la NVR. Si se están grabando en NVR, la NVR va a entender lo que la cámara térmica está detectando y las alarmas que generan. Un paso más allá, esto simplemente es un super cliente, va a depender del alcance del proyecto que trabajen. Luego, un paso más adelante es el software licenciado, donde además de la simple notificación que tenemos de las cámaras, más el video grabado que puedo tener en la NVR, ya se están empezando a generar funciones adicionales y de valor agregado
como reportes de medición de temperatura, reportes de visualización de datos, reportes de las alarmas generadas, para poder hacer gestión de lo que está generándose en la solución que se está planteando. Bueno, esta es una tabla de compatibilidades y entre NVR y diferentes tipos de opción de software. Inclusive las cámaras térmicas ya están la software partner de Hikvision ya las entiende y las trabaja. Sin embargo, las mejores soluciones que están integradas nativamente son las de Hikvision, donde si requieren grabar el video, se debe usar una NVR-I que entiende todas las características de la cámara. Como software de gestión enfocado en proyectos, se recomienda Hik Central. Si es un proyecto que no requiere o es muy básico y es un punto de monitoreo, por ejemplo, capaz el 4200 lo resuelve. Sin embargo, se recomienda Hik Central, ya que les va a permitir integrar otras áreas y otras soluciones adicionales posteriormente que pueden ir creciendo escalonadamente. En cuanto a Hik Connect, es capaz de entender todas las características de las cámaras térmicas. En proyectos se usa muy poco Hik Connect, se usa Hik Central. Sin embargo, ustedes tienen soluciones pequeñas y UMS 4200 y Hik Connect les puede llegar a resolver. En cuanto a software partner, como ejemplo tenemos Milestone y ActionSoft, pero hay muchos otros que también integran los comportamientos analíticos de las cámaras térmicas. Lo que nos queda faltando es la parte de medición de temperatura en personas, donde les comenté que es un producto que se trabaja por separado porque no cuenta con varias de las características que se tiene para las otras cámaras. Sin embargo, es un producto que es muy interesante debido a lo que resuelve y más en el contexto en el que estamos actualmente. Entonces, diferentes tipos de dispositivos, que este ya lo hemos visto varias veces, dispositivos portables, donde me permite hacer un escaneo rápido de las personas sin necesidad de acercamiento y sin contacto. En este caso, este tipo de dispositivos simplemente presenta la medición de temperatura, no tiene algoritmos especializados para detección, pero en un escenario bien organizado y bien montado representa una eficiencia mucho más alta que usar un termómetro convencional tipo pirómetro. Va a tener una precisión de más o menos 0,5 grados, lo cual es suficiente para tener un buen protocolo de ingreso, o si se usa en una ronda, va a tener una muy buena precisión para hacer este tipo de consulta. Luego tenemos las cámaras térmicas de medición de temperatura, donde podemos observar dentro de un protocolo apropiado cómo sería el uso. Lo ideal es que sea en una fila para que la persona que controla lo pueda controlar. Sin embargo, hay cámaras de lente largo para escenarios que son mucho más amplios, como pasillos de aeropuertos, zonas de trenes, que ya toman temperatura a múltiples personas al tiempo. Sin embargo, el protocolo recomendado posterior es crítico. Estas cámaras pueden ser trabajadas con NVRs-I, como las que mencionamos antes, o con NVRs Deep in Mind, donde si la cámara está en una escena apropiada, podríamos llegar a hacer detección facial, reconocimiento facial con esa cámara dentro de un ambiente muy controlado, porque obviamente la cámara son lentes fijos y es mucho más complicado configurar esa escena para reconocimiento facial. Sin embargo, se puede llegar a tener lo mejor de las dos partes. Con eso ya prácticamente concluimos el escenario. Ahora hay un par de productos nuevos donde vamos a hablar simplemente del primero, que es dispositivos adicionales para control de temperatura, y vamos a hablar del primero, que es la cámara que se puede conectar a un celular para tener detección térmica o cámara térmica en un celular, y luego múltiples módulos de cámara que se conectan por HDMI
por ejemplo, para tenerlo en una solución de cartelería digital en el ingreso de un negocio, por ejemplo. Entonces, esos son tipos de soluciones adicionales. El otro no lo mencionamos tanto, ya que las cámaras térmicas que mencionamos y hay disponibilidad en los distribuidores resuelven la misma problemática. El que sería más novedoso es el dispositivo que se conecta en el celular para convertirlo en cámara térmica, la cámara térmica que se conecta en el celular, que es plug and play, y me va a permitir hacer un uso bien interesante de este tipo de aplicaciones. Bueno, con esto ya concluimos todo el panorama de soluciones térmicas, refrescando un poco antes de pasar a mirar las preguntas que pueden haber. Para Argentina estamos trabajando rangos habituales de cámaras para perímetros, en algunos casos medición de temperatura en la industria. Los lentes más comunes que van a encontrar en los distribuidores van a ser desde lentes cortos de la línea HIT Pro hasta unos 35 milímetros. Recuerden que son productos que son para proyectos, muy probablemente tengan que solicitarlos y pedirlos con anticipación. Sin embargo, estén atentos al stock que tienen los distribuidores. En este caso, comuníquense con el distribuidor y vean cómo se puede suplir necesidad y si hay disponibilidad en el momento. Vamos a pasar entonces a revisar las preguntas. Bueno, si no hay preguntas, pueden también usar el correo info@securityone.com.ar. Ahí se les asignará un asesor. Si no tienen ya su asesor con el distribuidor. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y hacerla. No hay ninguna pregunta en el chat. Bueno, preguntan, ¿en la instalación de térmicas para personas se instala una referencia térmica Black Body como tienen otras marcas? En Hikvision el Black Body es opcional. Las cámaras térmicas tienen una precisión de más o menos 0,5 grados para detección de temperatura en personas. El Black Body se puede instalar, es opcional porque aumentaría la precisión a más o menos 0,3 grados. Hay empresas que por protocolo exigen mayor precisión. En ese tipo de soluciones deben instalar un Black Body. Sin embargo, en muchos tipos de ambientes donde no requieren con la precisión de más o menos 0,5 grados, si la cámara está en un ambiente apropiado, va a ser una solución muy, muy buena. ¿Alguna otra consulta? Mucho gusto. Por aquí nos envió el mensaje desde Guatemala, Gloria Hernández. Excelente que les sirva la información. Es muy importante entender, ya que muchas veces no es claro el alcance de las soluciones, y si las soluciones, todas las soluciones térmicas es una herramienta para poder resolver necesidades. Si no se usan dentro de los parámetros apropiados o especificaciones o alcance de la solución, siempre va a haber algún inconveniente. Por eso es importante entender la necesidad antes de avanzar con cualquier solución. Bueno, perfecto. Voy a, mientras cerramos el seminario, Hikvision, para mostrarles, vamos a la parte de soporte, herramientas, herramientas online, y aquí vamos a tener, un momento que cargue,
refrescar mi página. Herramientas online. Ahora sí. La selección de diseño de cámaras térmicas. Es una interfaz bastante simple, donde lo primero que me pide es, debo cargar un mapa y ubicar las distancias de ese mapa. Vamos a ver, tengo algún mapa, por ejemplo, cualquiera, una foto que tengo, le ponemos distancia, entonces seleccionamos la regla. Seleccionamos la regla, la marcamos respecto a un punto y le decimos no se van a hacer de acuerdo a la medición del mapa 500 metros, por ejemplo. Y vamos a agregar una cámara de 75 milímetros. Cuando agregamos la cámara de 75 milímetros, acá tenemos cómo se observa el área donde tiene uso de comportamientos analíticos. Después hay varios parámetros, a qué altura se monta, el ángulo de instalación y varios parámetros que me van afectando el cono de imagen de la cámara térmica, pero bueno, básicamente es así de simple y después se puede exportar a un reporte en PDF con la selección de productos. La ventaja de usar esta herramienta en línea es que la lista de productos está actualizada, es la más actualizada que está en este momento. Bueno, con esto ya cerramos por el día de hoy, si no hay más preguntas. Ahí por el chat nos están compartiendo la dirección. Entonces, si no es más, muchas gracias, que tengan una muy buena tarde y espero les haya servido mucho esta información. Y recuerden, lo importante de trabajar en los proyectos es háblenlo con el distribuidor y con nosotros para lograr que lleguen a los diseños más apropiados de sus soluciones.